Bienvenido, viajero del tiempo. Imagina un mundo donde la traición se pagaba con sangre y el poder se sostenía en cabezas cortadas y extremidades cercenadas. Esta noche nos adentramos en la vida y en el terrible final de la reina Gertrudis de Merania, una mujer que nació entre privilegios, pero que terminó con un destino tan cruel como inolvidable. Antes de seguir, te invito a que apoyes este canal con un like y a que te suscribas, porque aquí las historias se cuentan para que descubras que el pasado siempre tiene algo nuevo que revelarnos. Gertrudis nació en 1185, en Andechs, Baviera, en el seno de una familia poderosa que controlaba extensos territorios en el Sacro Imperio Romano Germánico. Era hija de Bertold IV de Andechs-Merania, duque de Merania y marqués de Istria, y de Inés de Rochlitz, mujer de gran influencia dentro de los círculos nobles germánicos. La pequeña Gertrudis creció rodeada de lujos, pero también de la disciplina y las responsabilidades propias de su linaje. Su infancia no fue la de una niña común. Desde muy temprana edad fue educada para comprender las intrigas políticas y el delicado equilibrio de poder que sostenía la fortuna de su familia. No estaba sola en aquel mundo de alianzas y secretos. Gertrudis tenía varios hermanos, todos destinados a jugar papeles importantes en la política y la religión europea de la época. Entre ellos destacaban Enrique, que heredaría títulos dentro del ducado; Egbert, que más tarde se convertiría en obispo de Bamberg; y sobre todo sus hermanas, mujeres cuya belleza y alianzas matrimoniales reforzaban la influencia de la familia Andechs. Una de ellas, Eduviges, se convertiría en santa y patrona de Silesia. La familia Andechs-Merania no solo entregaba soldados y diplomáticos, sino también figuras religiosas veneradas, lo que aumentaba aún más su prestigio. En su niñez, Gertrudis vivió entre castillos fortificados, escoltada por caballeros y rodeada de maestros que le enseñaban las virtudes de la nobleza: lealtad, prudencia, pero también astucia. Aquella niña de Baviera aprendió desde temprano que los matrimonios eran piezas de ajedrez en un tablero mucho mayor que la propia felicidad personal. Y así fue como, siendo aún joven, fue prometida en matrimonio al rey Andrés II de Hungría, una unión que no solo sellaba lazos políticos entre naciones, sino que la convertiría en reina en tierras lejanas, rodeada de un pueblo que no siempre la recibiría con cariño. Esa infancia, marcada por la grandeza y la preparación para reinar, fue el preámbulo de una vida que la llevaría de los salones de Baviera a los salones de Versalles, turbulentos palacios húngaros. Allí, entre conspiraciones y odios silenciosos, su destino se torcería hacia un final tan sangriento que aún hoy estremece a quienes lo escuchan. Gertrudis de Merania, nacida en 1185 en los dominios bávaros de su familia, no creció en un ambiente común y corriente. Mientras los niños campesinos corrían por praderas o ayudaban a sus padres en los campos, ella pasaba sus días dentro de castillos de piedra, bajo la vigilancia de preceptores y damas de compañía. Desde muy pequeña fue instruida en aquello que se esperaba de una mujer de su rango: hablar con gracia, manejar la etiqueta cortesana y, sobre todo, entender que su vida no era suya, sino un instrumento para engrandecer el poder de los Andechs. Sus padres, Berthold IV y Inés de Rochlitz, eran conscientes de que cada uno de sus hijos representaba una ficha política. A Gertrudis la formaron no para la dulzura del hogar, sino para las alianzas estratégicas. Aprendió latín, escuchaba sermones religiosos que la inculcaban el deber de obediencia, y fue entrenada en el arte de la diplomacia, aunque todavía no entendiera bien que esas enseñanzas eran armas silenciosas, tan poderosas como una espada. En su juventud, la acompañaban constantemente las hazañas de sus hermanos. Veía a Enrique instruirse en las labores de un futuro señor feudal, a Egbert encaminarse hacia la vida eclesiástica, y a sus hermanas siendo cuidadosamente preparadas para matrimonios ventajosos. Era como si cada Andechs hubiera nacido con un destino ya escrito, y Gertrudis no era la excepción. La niña,
que en ocasiones soñaba con una vida tranquila entre bosques bávaros y ríos cristalinos, pronto descubrió que la realidad de la nobleza era mucho más dura y peligrosa. Su mano sería moneda de cambio en la gran partida política de Europa Central. Se dice que en esos años tempranos desarrolló un carácter fuerte, no exento de cierta altivez. Los relatos sobre ella indican que no se dejaba intimidar fácilmente y que su porte imponente era ya visible en la adolescencia. Era inteligente y sabía escuchar, pero también mostraba un rasgo que incomodaba a muchos: la firmeza. Quizá fue esa determinación cultivada desde niña lo que más tarde marcaría la forma en que se enfrentaría Oiri a los nobles húngaros. Cuando alcanzó la adolescencia, su futuro ya estaba sellado. La casa de Andechs buscaba expandir su influencia hacia el este, y Hungría era una pieza clave en ese tablero. Gertrudis no fue consultada. Su matrimonio era un acuerdo entre linajes, una alianza que reforzaba las pretensiones de poder de su padre y aseguraba a su Andrés II de Hungría una conexión con una de las familias más influyentes del Sacro Imperio. El camino de Gertrudis estaba trazado, aunque ella todavía no sabía que aquel destino la llevaría a un trono rodeado de intrigas, en tierras donde el cariño del pueblo nunca sería suyo, y donde la desconfianza crecería como una sombra a su alrededor. Europa en los tiempos de Gertrudis era un tablero inestable. Corría el final del siglo XII, una época en la que los reyes no se sostenían solo por sus ejércitos, sino por los lazos familiares que lograban tejer con otras casas poderosas. Cada matrimonio era un tratado de paz disfrazado de unión, cada hijo era un puente entre reinos, y cada alianza podía convertirse en la diferencia entre conservar el poder o perderlo para siempre. El Sacro Imperio Romano Germánico, donde había nacido Gertrudis, era un mosaico de ducados, principados y condados donde la lealtad al emperador era más nominal que real. Las familias nobles, como los Andechs-Merania, jugaban su propia partida. Colocaban a sus hijos en posiciones clave, unos como obispos, otros como duques, y las hijas como reinas o consortes de príncipes. Así, no solo extendían su influencia territorial, sino también espiritual y política. El otro gran escenario era Hungría, un reino poderoso pero dividido internamente. Aunque gobernado por Andrés II, las tensiones con la nobleza eran constantes. Los magnates húngaros buscaban limitar el poder real, mientras que el rey aspiraba a fortalecer su autoridad. En ese contexto, la llegada de una reina extranjera como Gertrudis se percibía como un arma de doble filo. Por un lado, reforzaba la posición del monarca gracias a sus vínculos con la poderosa casa de Merania. Por otro, despertaba recelos en una nobleza celosa de sus privilegios y desconfiada de los extranjeros. Las cruzadas también marcaban la época. Europa entera respiraba un aire de fervor religioso, y las familias que apoyaban o participaban en estas campañas ganaban prestigio y poder. El linaje de Gertrudis estaba vinculado con figuras eclesiásticas de alto rango, lo que convertía a los Andechs en aliados valiosos para cualquier monarca que buscara legitimidad frente a Roma. Así fue como, mientras Gertrudis crecía entre las montañas bávaras, su futuro se iba decidiendo en mesas de negociación y acuerdos secretos. Para su familia, casarla con Andrés II de Hungría significaba extender su poder hacia el este, y para Andrés significaba traer a su lado a una reina que representaba el respaldo de uno de los clanes más influyentes del Sacro Imperio. Lo que nadie imaginaba era que aquel enlace, que debía traer estabilidad, terminaría encendiendo uno de los episodios más sangrientos de la historia medieval húngara. El destino de Gertrudis se selló alrededor del año 1203, cuando todavía era joven. Fue entonces cuando se unió en matrimonio con Andrés II, duque de Croacia en ese momento, quien poco después se convertiría en rey de Hungría. El enlace fue todo menos un asunto de amor. Se trataba de una jugada maestra de política dinástica, donde las familias no solo intercambiaban promesas, sino territorios, influencias y legitimidad frente a sus enemigos.
La ceremonia, como era costumbre en aquella época, estuvo cargada de solemnidad religiosa. Los cronistas señalan que la boda fue celebrada con gran pompa, símbolo de la unión entre dos linajes poderosos, el de los Andexmerania y el de la dinastía Árpád, que gobernaba Hungría desde hacía siglos. En los salones resonaban cantos litúrgicos, se servían banquetes interminables y los caballeros brindaban por una unión que prometía estabilidad. Pero debajo de esa apariencia festiva, ya comenzaban a germinar las semillas de la discordia. Cuando Gertrudis llegó a Hungría como consorte, las miradas desconfiadas de la nobleza local la acompañaron desde el primer día. Para los magnates húngaros, aquella mujer germana no representaba un lazo sagrado, sino una amenaza. Era extranjera, traía consigo a familiares, damas y caballeros de su propia tierra, y pronto comenzó a rodearse de ellos en los asuntos de palacio. Este gesto, que a ojos de Gertrudis era natural, pues confiaba en quienes conocía, fue visto por los nobles como un insulto, un desplazamiento de los suyos en favor de forasteros. Andrés II, por su parte, parecía no darse cuenta de la tormenta que se avecinaba. Su atención estaba centrada en las campañas militares, en el gobierno de los territorios croatas y en los planes de expansión. Mientras tanto, Gertrudis se convertía poco a poco en el centro de las intrigas, una reina fuerte y orgullosa, pero que despertaba resentimientos en un pueblo que jamás la aceptó por completo. Las crónicas señalan que a pesar de las tensiones, Gertrudis y Andrés tuvieron varios hijos, entre ellos el futuro rey Bela IV, quien sería recordado por defender a Hungría de la invasión mongola. Sin embargo, ni la maternidad ni el peso de la corona suavizaron la hostilidad hacia la reina. Su manera de favorecer a sus hermanos y a la nobleza germánica con cargos y privilegios no hizo más que avivar la ira de los magnates húngaros. Lo que había comenzado como un matrimonio destinado a fortalecer alianzas, pronto se convirtió en la chispa que encendería una conspiración sangrienta. Porque si algo caracteriza la historia medieval es que las cortes tras sus muros eran tan peligrosas como un campo de batalla. Y Gertrudis, al pisar Hungría, no había llegado solo a un nuevo reino, sino a un laberinto de traiciones del que sería imposible escapar. Convertirse en reina de Hungría significó para Gertrudis una nueva etapa llena de desafíos. Ya no era simplemente la hija de una poderosa familia bávara, ni una pieza del tablero político europeo. Ahora debía gobernar junto a Andrés II un reino vasto, complejo y lleno de tensiones. Y como toda reina medieval, su deber no se limitaba a las ceremonias religiosas o a presidir banquetes. Debía asegurar descendencia, consolidar alianzas y mantener la estabilidad de la dinastía Árpád. En ese papel, Gertrudis cumplió con creces. Fue madre de varios hijos, cada uno destinado a un lugar especial en la historia. Bela, quien más tarde reinaría como Bela IV, uno de los monarcas más recordados de Hungría por enfrentarse a la devastadora invasión de los mongoles. Andrés, que heredó tierras en el Principado de Galitzia, reforzando así la influencia húngara en el este. Colomán, que llegó a ser rey de Galicia y Lodomeria. También tuvo hijas, como Isabel, quien se casaría con el futuro rey de Bohemia, extendiendo con ello la influencia de la casa húngara hacia el corazón de Europa. Estos matrimonios y posiciones no eran meros destinos familiares, sino auténticos movimientos estratégicos que reforzaban la red de poder tejida por Gertrudis y Andrés II. Cada hijo era un eslabón más en la cadena que unía Hungría con los grandes reinos y principados de la región. Pero más allá de su papel como madre, Gertrudis destacó por la influencia que ejerció en la corte. No era una reina silenciosa ni una figura decorativa. Tomaba decisiones, favorecía a sus hermanos y otorgaba tierras y cargos a la nobleza germánica que la acompañaba. Esa audacia, que en otros reinos podría haber sido vista como virtud, en Hungría se interpretó como arrogancia y nepotismo. Su hermano Bertold, por ejemplo, fue nombrado arzobispo de Kalocsa, una de las sedes eclesiásticas más importantes del reino.
lo que encendió la ira de los clérigos húngaros. Otros parientes recibieron territorios, rentas y privilegios que antes pertenecían a familias locales. La corte, en lugar de ser un lugar de unidad, se convirtió en un campo de batalla silencioso donde los nobles húngaros veían cómo sus privilegios escapaban de sus manos para engrosar el poder de extranjeros. Y sin embargo, Gertrudis no se inmutaba. Acostumbrada desde niñas a moverse entre alianzas y tensiones, se mantenía firme, convencida de que su posición como reina le daba el derecho de proteger a los suyos. Su voz se hacía escuchar en consejos, y su presencia era fuerte, incluso en ausencia de su esposo. Cuando Andrés II emprendía largas campañas militares y ella quedaba como regente, fue precisamente esa combinación de poder, firmeza y favoritismo la que terminó por sellar su destino. Porque aunque una reina podía ser madre, esposa y protectora del reino, en los ojos de sus enemigos, Gertrudis era sobre todo una extranjera que había llegado a robar lo que pertenecía a los hijos de Hungría. A medida que los años pasaban, el favoritismo de Gertrudis hacia sus hermanos y a la nobleza germánica comenzó a generar un malestar creciente en Hungría. Los magnates húngaros, acostumbrados a ocupar posiciones de poder y a disfrutar de privilegios que ahora eran otorgados a forasteros, empezaron a mirarla con desconfianza y hostilidad. Cada decisión de la reina que beneficiaba a los suyos era vista como un agravio personal, y cada banquete o consejo en el que participaban sus familiares se percibía como una afrenta a la autoridad tradicional de la nobleza local. La tensión no tardó en convertirse en conspiración. Los cronistas medievales señalan que los nobles comenzaron a reunirse en secreto, tejiendo alianzas y buscando la manera de frenar la influencia de la reina. No se trataba solo de resentimiento personal. El temor de perder tierras, cargos y derechos ante la presencia de extranjeros era suficiente para provocar la ira más brutal. En esos tiempos, la venganza no se manifestaba en palabras, sino en actos extremos y sangrientos. Se dice que los rumores corrían por los pasillos del palacio y por los pueblos del reino. La reina era una intrusa que había desplazado a los verdaderos guardianes de Hungría, y si nadie la detenía, seguiría acumulando poder hasta convertirse en una fuerza imparable dentro de la corte. Entre los nobles había quienes no dudaban en tomar la espada, la fuerza o la traición para asegurar que su linaje y su influencia no se vieran disminuidos. El odio se fue intensificando con el tiempo, hasta que cada gesto de Gertrudis, cada favor concedido a sus hermanos o amigos bávaros, encendía aún más la chispa de la rebelión. Se trataba de un conflicto donde las palabras no bastaban. En aquel mundo, los agravios se resolvían con violencia, y el poder se defendía con la sangre de los enemigos. La corte se convirtió entonces en un escenario cargado de intriga, donde la reina ya no podía confiar ni en los más cercanos consejeros. Las tensiones alcanzaron su punto álgido cuando Andrés II, ocupado en campañas militares, dejó a Gertrudis sola como regente. Fue en ese momento cuando los nobles, armados de resentimiento y calculada paciencia, comenzaron a preparar la emboscada que cambiaría la historia de Hungría para siempre. El escenario estaba listo, un reino dividido, un pueblo desconfiado y una reina que confiaba en la lealtad de quienes la rodeaban. La tragedia que vendría no sería un accidente ni un simple enfrentamiento. Sería un acto planificado, sangriento y despiadado, que marcaría un antes y un después en la memoria de la corte húngara. Mientras Gertrudis continuaba gobernando en ausencia de Andrés II, los nobles húngaros comenzaron a coordinarse en secreto, conscientes de que enfrentarse directamente a la reina sin preparación sería un suicidio. Las reuniones se celebraban en lugares discretos, castillos alejados, bosques nocturnos y salones apartados donde nadie podía escuchar, y cada asistente sabía que un solo error podría costarle la vida. Se trataba de hombres acostumbrados a la estrategia y a la guerra. Cada reunión era un consejo militar disfrazado de simple conversación. Se discutían rutas de acceso al palacio, posibles aliados dentro de la corte.
y se evaluaban los riesgos de cada acción. Algunos nobles, cansados de los favoritismos de la reina, proponían advertencias o presiones diplomáticas, mientras que otros, más ambiciosos y despiadados, sugerían que la única forma de restaurar el equilibrio del reino era eliminar a Gertrudis de manera definitiva. Las cartas y mensajes que circulaban eran codificados o enviados a través de mensajeros de confianza, porque cualquier filtración podía alertar a la reina. Se hablaba de tiempos precisos, de quién debía intervenir e incluso de los castigos que esperaban a quienes no cumplieran con su parte. La conspiración no surgió de un momento de ira, sino de una planificación fría y calculada, que duró meses antes de que se pusiera en práctica. Entre los nobles conspiradores, algunos eran veteranos de guerras internas, hombres que habían luchado por expandir sus tierras y que entendían que el poder no se negocia, se conquista o se defiende. Otros eran más jóvenes, impulsivos, pero igualmente determinados a proteger su posición. Todos compartían la misma idea. Gertrudis debía ser neutralizada antes de que su influencia destruyera el delicado equilibrio del reino. Se formaron alianzas secretas incluso entre familias que históricamente se habían enfrentado, unidas por el resentimiento común hacia la reina extranjera. Cada gesto de Gertrudis, cada favor concedido a sus hermanos bávaros, era analizado, medido y usado como argumento para justificar la acción que estaban preparando. Era un juego peligroso, donde la paciencia era tan importante como la valentía. La conspiración necesitaba madurar hasta el momento exacto en que la reina estuviera más vulnerable. Incluso se sabe que algunos cortesanos fingían lealtad mientras informaban a los conspiradores sobre los movimientos y decisiones de la reina. Cada consejo de palacio, cada reunión formal o banquete era observado con atención, y la información recopilada servía para elaborar el plan que llevaría a la tragedia. La tensión crecía a diario, y aunque nadie podía prever la brutalidad del desenlace, todos intuían que la historia de Hungría estaba a punto de escribirse con sangre. La noche en que la conspiración llegó a su punto culminante estaba cargada de tensión. Gertrudis, confiada en la lealtad de su séquito, nunca imaginó que aquellos a quienes había protegido y favorecido durante años habían planeado su caída. Los nobles húngaros, organizados y pacientes, eligieron el momento perfecto. Una celebración en el palacio, con la corte distraída por banquetes y festejos, mientras la reina permanecía confiada, rodeada solo por los suyos. Según los relatos de cronistas de la época, el ataque comenzó de manera rápida y despiadada. Los conspiradores irrumpieron en los salones del palacio, superando a la guardia con la precisión de quienes habían estudiado cada puerta, cada corredor y cada punto débil. Gertrudis, sorprendida y sin posibilidad de escapar, fue capturada en su propia cámara, un lugar que hasta entonces había sido su refugio y símbolo de autoridad. La violencia del acto fue extrema. Los nobles no se limitaron a arrestarla ni a desterrarla, decidieron que su castigo debía ser ejemplar y sangriento. En aquel contexto medieval, la brutalidad era una herramienta de poder, enviar un mensaje claro a quienes desafiaran la autoridad de los magnates locales. La reina, que había protegido y elevado a sus hermanos y a la nobleza germánica, pagó con un final atroz, que según las crónicas consistió en el cercenamiento de sus extremidades, un acto que combinaba crueldad física y humillación simbólica. El horror del suceso no se limitó a la reina misma. La noticia se extendió rápidamente por Hungría, y la sangre derramada se convirtió en un mensaje para la corte. Ningún extranjero, ningún aliado de conveniencia debía superar a la nobleza tradicional. La venganza de los nobles, fría y calculada, buscaba restaurar lo que ellos consideraban el orden natural del reino. Sin embargo, la historia no terminó con la muerte de Gertrudis. Andrés II, al regresar y enterarse del asesinato, reaccionó con una furia que transformaría la tragedia personal en una venganza histórica.
Reunió a sus aliados leales, y la corte, antes dominada por intrigas silenciosas, se convirtió en escenario de represalias. La sangre que había sido derramada injustamente sería vengada, y los conspiradores pagaron un precio que marcó para siempre la memoria de la dinastía Árpád. Así, lo que comenzó como un matrimonio destinado a fortalecer alianzas políticas terminó convirtiéndose en un relato de traición, violencia y venganza, donde la ambición, el resentimiento y la codicia dejaron cicatrices profundas en Hungría. La historia de Gertrudis es un recordatorio de que incluso la realeza, con todo su poder y privilegio, no estaba exenta de la brutalidad de la época y de la imprevisibilidad del corazón humano. El rey Andrés II, al enterarse del terrible asesinato de su esposa, se sumió en un dolor que pronto se transformó en furia. La pérdida de Gertrudis no era solo personal, era la traición directa a su autoridad y a la estabilidad del reino que él había trabajado por mantener. Decidido a vengar la muerte de la reina, Andrés reunió a sus soldados y aliados leales y emprendió una represalia implacable contra los nobles conspiradores. Los responsables del complot fueron castigados con severidad. Algunos perdieron sus tierras, otros sus títulos, y varios pagaron con la vida, recordando a todos que la traición contra la corona y la reina nunca quedaría impune. Hungría quedó marcada para siempre por aquel episodio. El asesinato de Gertrudis y la posterior venganza del rey dejaron cicatrices profundas en la memoria del reino y en la conciencia de la nobleza, enseñando que incluso en tiempos de poder absoluto, la injusticia puede desencadenar consecuencias devastadoras. La historia de la reina Gertrudis de Merania nos recuerda que el poder, aunque envuelto en lujo y coronas, siempre está rodeado de peligros invisibles. Su vida y su trágico final son un testimonio de cómo la ambición, el resentimiento y la intriga pueden convertir la gloria en tragedia, y de cómo la justicia, aunque tardía, puede equilibrar los actos más atroces. Es un relato de lealtad, traición y venganza que atraviesa los siglos, enseñándonos que la historia está llena de lecciones que aún hoy resuenan en quienes se atreven a estudiarla. Si te ha fascinado conocer la vida y el terrible destino de la reina Gertrudis, no olvides suscribirte al canal y dar like, para no perderte más historias de poder, traición y misterio del pasado. Aquí, cada relato te transporta a otra época, donde la realidad supera la ficción y cada historia tiene un eco que resuena hasta nuestros días.